Estamos comenzando la segunda semana de nuestro estudio sobre el Evangelio de Marcos. Y Pastora Niperla, este día o esta semana vamos a comenzar a hablar sobre un día en el ministerio del Señor Jesucristo. De hecho, vamos a ocupar varios días de la semana para eso, creo que toda la semana, justamente para hablar un poco acerca de cómo era un día de actividad. Y ya vamos a leer algunos textos, pero vamos a pedir la bendición de Dios para comenzar con nuestro estudio de hoy, pues hoy, este día domingo, vamos a hablar sobre el tema Sígueme. Ahí comenzamos con eso, ¿no? Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Querido Padre, que estás en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias porque tú eres bondadoso con nosotros y nos permites aprender de tu palabra. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a descubrir el mensaje que tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar de lleno ya a un día en el ministerio de Jesús, justamente vamos a ver un preámbulo y vamos a ir de hecho directo al texto porque estamos en esta oportunidad yendo al texto del Evangelio. En Marcos capítulo 1, versos 16 al 20, encontramos una de las primeras palabras del Señor Jesús, algunas de las primeras. Ya escuchamos sus palabras cuando Él habló sobre el Evangelio, el tiempo se ha cumplido, pero ahora vamos a escucharlo nuevamente haciendo algo diferente de predicar. Está haciendo un llamado acá. Del 16 al 20, versículos 16 al 20 del capítulo 1 de Marcos, dice así: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, lo siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vamos a analizar esta parte primero, pastor, porque cuán importante es lo que estamos viendo aquí. Ahora nos encontramos ya a nuestro Señor Jesús andando junto al mar. Está caminando y llama a sus primeros discípulos. ¿Qué lección comenzamos a descubrir acá sobre el ministerio de nuestro Salvador? Muy bien, creo que para que hagamos un recordatorio, la semana pasada habíamos concluido la lección estudiando acerca de la predicación de Jesús. ¿Recuerdan ustedes ese llamado a arrepentirse y creer en el Evangelio? Y ahora lo que tenemos enseguida es el llamamiento de estos primeros discípulos de Jesús. Recordemos algo, lo habíamos dicho la semana pasada, Marcos omite como un año del ministerio de Jesús, el primer año, y a estas alturas Juan el Bautista ya había sido encarcelado y era el precursor. Ahora Jesús va en esa conciencia que él tiene de su misión aquí en la tierra, y él sabe que él va finalmente a morir. Él lo intuye desde el principio de su ministerio. Era el Cordero, decía Juan el Bautista, sí, que quita el pecado del mundo, y el Cordero era el que era sacrificado. Así que Jesús ahora tiene que elegir a un grupo de personas que van a continuar la obra que Él ha comenzado. Aquí entramos al tema del discipulado en el libro de Marcos. Van a ser aquellos que Jesús va a entrenar, a preparar para que puedan continuar con la misión que Él ha venido a establecer. Pero entonces surge la pregunta: ¿a quiénes busca Jesús? Sí. Porque a mí me llama la atención esas palabras, vio, Jesús vio. Indica que hay un acto intencional, que hay un asunto ahí que fue planificado. Jesús vio, Él ve. ¿Y a quiénes ve? Bueno, estos hombres que estaban a la orilla del mar de Galilea. Estos hombres eran pescadores. No era el oficio mejor en tiempos antiguos. De hecho, era uno de los oficios donde se conocía a las personas que tenían un vocabulario nada agradable, un temperamento nada agradable. Pero Jesús vio a estos hombres. Noten ustedes que dice Andrés, vio a Simón. Aquí hay un detalle.
Recordemos que el libro de Marcos fue grandemente el relato que tenemos ahí. Se cree, y yo creo que con mucha razón, que Pedro fue quien le contó a Marcos muchas de estas cosas. Y es bien interesante que cuando Marcos está relatando a los primeros discípulos que fueron llamados, pone a Simón, este es Pedro, lo pone en primer lugar. Entonces esto confirma una vez más que Pedro realmente tuvo una influencia muy grande en Marcos para que él pudiera escribir esto. Pero ¿quiénes eran ellos? Si uno ve a una persona, uno puede hacerse una idea de cómo es esa persona. Y uno puede pensar, depende cómo está vestido, cómo se ve, cómo se arregla, etc. Pero aquí estos eran unos pescadores. Uno podría preguntarse, ¿qué vio Jesús? ¿Qué vio Jesús? Jesús vio más allá de su vestimenta. Jesús vio más allá de lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Jesús vio más allá incluso de lo que ellos eran, porque Jesús tenía la capacidad de conocer la mente de una persona, cosa que nosotros no podemos hacer. Claro. Pero Él no solo vio eso actual, sino que vio el futuro, los vio transformados, vio a Pedro predicando y multitudes convirtiéndose, vio a Andrés llevando a personas a Él para que pudieran experimentar un cambio, una transformación. Así que algo que podemos nosotros en este momento agradecer a Dios es que Jesús nos ve, no como lo que somos ahora, sino lo que podemos llegar a ser por su gracia. Y creo que haríamos bien en aprender mucho acerca de cómo Jesús ve, para que nosotros también podamos ver más allá de las limitaciones, de las imperfecciones aún de una persona que está a nuestro alrededor, y poder ver lo que puede llegar a ser por la gracia de Dios. Amén, amén. Y pastor, como ya usted lo ha dicho, aquí lo que hace Marcos es como condensar la historia. La respuesta que tenemos de ellos es bastante inmediata, como lo tenemos en el texto de Marcos. Es Jesús llama y ellos responden, dejan todo y responden. Cualquiera podría pensar que esto fue una acción hasta poco meditada, poco pensada. No se tomaron el tiempo de saber a lo que se estaban metiendo, pero claro que ellos sabían lo que estaban haciendo. Cuando lo contrastamos con otros evangelios, incluso cuando vamos a Juan, ahí se nos narra un poquito más sobre cierta experiencia previa que tuvieron. Y hago ese comentario porque esta respuesta que ellos dan, ¿qué indica sobre lo que ya podían ver en Jesús? Como para decir, está bien, sí, lo vamos a dejar todo porque queremos seguir al Maestro. Muy bien, recordemos que el apóstol Juan, por ejemplo, menciona, el apóstol Juan en su evangelio, él menciona que cuando Juan el Bautista estaba predicando y decía, el Cordero de Dios, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sus discípulos lo escucharon. Entre ellos, aquí tenemos nosotros entonces lo que leímos en este momento. Aquí tenemos a los hijos de Jacobo, aquí tenemos a los hijos de Jacobo, y entonces ellos ya habían escuchado de Juan el Bautista quién era Jesús, lo habían seguido. Ahí narra también el evangelio ese primer encuentro, esos primeros discípulos de Jesús. Sin embargo, todavía no habían recibido un llamado oficial, formal. Pasan algún tiempo con Jesús, ya aquí. Recordemos, ese primer año de ministerio, yo mencioné, había habido el milagro de las bodas de Caná. Ellos ya habían visto varias cosas, pero no habían recibido el llamado oficial. Hasta después prácticamente de ese año que Marcos no nos narra del ministerio de Jesús, es que ellos reciben el llamado y ellos han visto algo. Todavía no tienen todo el panorama completo. Claro. Recordemos que los discípulos llegaron incluso hasta la escena de la crucifixión, llegaron hasta esos últimos momentos y todavía sus mentes no comprendían. Esto nos muestra, hermano Gerson, realmente que a veces las personas no toman una decisión inicialmente y no tenemos que desanimarnos. Correcto. A veces uno piensa, me encontré una persona hoy en el bus y le hablé que el sábado es el día del Señor y le dije que Cristo viene y que ya estamos en el momento del juicio y no aceptó. Bueno, tenemos que tener paciencia. Jesús mismo la tuvo con estos discípulos. Él fue teniendo una relación con ellos y hubo un crecimiento en esa relación. Este fue el discipulado. Es que el discipulado es crecimiento, es cambio, es transformación, pero
definitivamente no era que Jesús iba pasando por ahí y lo siguieron de repente, aunque tenemos otras historias en los evangelios que van a dejar sorprendido aún a Jesús mismo. Y dicen, y aún en Israel he visto esto, personas que tal vez solo escucharon una vez de él, no anduvieron, no caminaban con él, y por lo que escucharon creyeron. Bueno, sin embargo, ya para este momento de llegar a ser un discípulo de Jesús, ya podemos decir matriculado en la escuela del discipulado, pasó algún tiempo, y sin embargo, no importa si ya habían andado un tiempo con Jesús, siempre tenían que tomar una decisión. Y esa decisión era dejar algo para seguir a Jesús. Unos dejaron sus redes, en otros evangelios nos complementa que no solo tenían la red, también Pedro tenía su barca, porque algunos ven aquí, bueno, la lección creo que hace una mención sí, que tal vez unos eran más pobres que otros. Sin embargo, es bien curioso que en otros evangelios encontramos que Pedro tenía su barca. Entonces, lo que hayan tenido, no importa si tenían mucho o poco, tuvieron que tomar una decisión para seguir a tiempo completo ya a Jesús, porque antes de este llamado oficial era como, ok, yo ando un rato contigo, veo alguna cosa, me regreso a la casa, me regreso al trabajo allá para seguirme sosteniendo, pero después de este llamado ya era un asunto de tiempo completo, de andar con Jesús para poder completar el crecimiento en el discipulado. Otros, menciona, tuvieron que dejar a sus padres. Algo hay que dejar para que nosotros podamos seguir a Jesús. Y justamente quiero llegar a eso, pastor. A veces, tal vez no lo notamos, quizá porque nosotros no hemos tenido la experiencia de Jesús hablándonos directamente, Él, como lo tuvieron ellos. Pero, pastor, todos al final sí tenemos ese llamado, tal como lo tuvieron los discípulos, a realmente matricularnos en la escuela de Cristo para seguir a Jesús. Y eso siempre va a implicar dejar algo. ¿Cómo podemos enfrentar, quizá lo voy a decir con estas palabras, esa incertidumbre? Porque generalmente las cosas a las que nos abrazamos son cosas que nos gustan, que acariciamos, que atesoramos por alguna razón, cualquiera sea la razón. Pero ¿cómo podemos enfrentar la incertidumbre de que ya no las vamos a tener esas cosas? Bueno, es una pregunta extraordinaria, porque es la parte final para completar el estudio de este día. Recuerden ustedes, ¿quiénes eran estos hombres? Eran pescadores. Y noten las palabras de Jesús. Él les había dicho, venid en pos de mí, pero no quedó allí, sino que les dijo, y haré que seáis pescadores de hombres. Amén. Ellos eran pescadores y Jesús no viene, hermano Gerson, tal vez algo que tenemos que decirle a nuestros amigos, es que Jesús no viene para destruir nuestra identidad, nuestro pasado, nuestros gustos, como usted lo mencionaba. Él viene para transformar, para cambiar, y dice, mire, eso que te gusta, eso que tú tienes habilidades, dámelos a mí y yo los voy a transformar y los vamos a usar para construir mi reino, para edificar mi reino. Noten ustedes, era un llamado a una actividad, así como Jesús es una persona de acción, Él llama a sus discípulos a hacer de acción en el terreno donde ellos están con lo que ellos saben hacer. Amén. Si ellos hubieran sido, por ejemplo, constructores, bueno, Él hubiera usado una metáfora relacionada con eso. Quiere decir que Jesús va a llamar a cualquier persona, no importa cuál sea su profesión, tú debes esperar que Jesús te va a llamar, que Jesús te va a invitar. Y aquí hay un llamado para la iglesia hoy, porque, bueno, antes de hacer el llamado, Él les dice, y haré. Noten que es Él el que se encarga de habilitar, de capacitar a sus seguidores para cumplir con la misión. No es algo, uy, ¿qué voy a hacer yo de ahora en adelante? Yo era esto, yo hacía aquí. No, recuerda, Jesús te va a usar y te va a llamar con lo que tú tienes. Y eso va a ser tu plataforma ahora ante el mundo para poder proclamar el amor de Dios, para que seáis pescadores de hombres. No los llama, vengan y vamos a pasar en la iglesia leyendo la Biblia, orando, cantando, vamos a pasar en cultos, en reuniones. No, hay una misión que cumplir. Hay algo que creo que la iglesia todavía en su totalidad, hermano Gerson, no ha entendido hoy, y es la misión que Jesús nos llama para participar en la misión. No sé en qué momento del camino la iglesia nos perdimos
y pensamos, nos sentimos tan cómodos que yo puedo ser un cristiano solo leyendo, orando, estudiando, yendo al culto, me voy para la casa, pero listo. no voy a buscar a otras personas. Aquí nos está haciendo un llamado urgente a la misión a nosotros. Y para terminar de responder a esta pregunta, recuerda, aquí tenemos nosotros, hay que venir a Jesús en primer lugar. Él se encarga de hacer su obra en nosotros para cumplir un propósito. Y lo veremos a continuación, que Jesús está pidiéndonos que nosotros lo imitemos. Él es una persona de acción y Él va a querer que sus seguidores también se metan en acción con Él. Amén. Así que, pastor, ore por nosotros para que escuchemos ese llamado. No sé a cómo será el llamado para cada uno, pero todos estamos recibiendo el llamado siempre de nuestro Dios. Así que en esta oración, pastor, ayúdenos para que el Espíritu Santo pueda abrir nuestros ojos, nuestros oídos espirituales para descubrir todo lo que Dios quiere y puede hacer en nuestra vida. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendición. Al recibir esta enseñanza, nos sentimos realmente ahora muy especiales ante tu vista, Señor, porque tú ves, pero no ves solo lo que somos ahora, sino lo que seremos y llegaremos a lograr por tu gracia. Gracias, Padre, porque tú tienes un mensaje para cada uno, para meternos en el discipulado, para meternos a la acción. Gracias porque nosotros también podemos, juntamente con el Maestro, hacer las obras que a ti te agradan. En el nombre de Jesús. Amén.